Buen día, amigos y amigas. Soy Sebastián Carballo y hoy vengo con una de esas preguntas existenciales que dan para debatir por muchas horas. Es muy probable que pensar en el concepto de libertad se asocie a la idea de hacer lo que me da la gana, ser dueño de mis elecciones, ser protagonista de mi vida, independencia física, emocional, mental y seguramente muchas otras ideas más. Eh, es interesante porque todas estas ideas o conceptualizaciones que podamos tener sobre la libertad, que es muy probable que de una persona a otra varíe, no es lo mismo mi interpretación de libertad que la tuya, ni que la de fulanito o menganito, pero todas estas comparten un común denominador, que implícitamente nos muestran la importancia de tomar una decisión como la acción con la cual se expresa nuestra libertad. Entonces, hasta acá el planteo es bastante coherente y es fácil de seguir. Pero en el video de la semana pasada hablé un poco sobre un experimento que realizó Benjamin Libet en 1983, que era sobre la actividad neuronal previa a la decisión de un acto libre. Y estos experimentos, a lo largo de los años, porque fue un experimento que se repitió a lo largo de los años, varias veces por muchos investigadores, pero siempre intentando abordar temas filosóficos como la conciencia y la libertad del hombre. Finalmente, la conclusión es que esta actividad electrofisiológica, vinculada con los actos libres que una persona puede realizar, tiene un delay de hasta 10 segundos. Eso quiere decir que la decisión surge mucho antes de que seamos conscientes de ella, o sea, de que seamos conscientes de nuestra voluntad de actuar. La teoría que se desprende de estos resultados científicos es la siguiente, y es la que me gustaría abordar. Si conscientemente no somos los promotores de nuestras acciones y el origen de nuestras decisiones proviene del inconsciente, ¿dónde reside nuestra libertad? Les voy a contar una breve anécdota de mi infancia y por qué desde hace muchísimos años que estos temas resuenan mucho en mí y me interesan. Una de las primeras, si es que no fue la primera proclamación de libertad que yo hice aproximadamente, no sé, tendría 3 años, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, mi viejo siempre me la cuenta, fue algo así como que yo quería hacer algo y me dijeron que no se podía hacer eso ahora, y en ese momento levanté el dedito y dije, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y esa fue mi primera proclamación de libertad. O sea, ya a los 3 años había algo en mí que me llevaba en ese camino. ¿Cómo puede ser que si yo quiero hacer algo no lo pueda hacer? Y no había caso. No podían sacarme de mi posición. Yo estaba totalmente seguro y convencido de que se tenía que hacer mi voluntad, pase lo que pase. Ahora entienden con lo que tienen que lidiar. Ahora vamos a vincular todo lo que aprendimos sobre intuición en los videos pasados con esta idea de libre albedrío, ¿no? Entonces, por ahora, acompáñenme en esta línea de pensamiento, es muy importante. Sabemos que el ser humano tiene varias formas de procesar la información, una lenta y reflexiva, con procesos conscientes que requieren un mayor razonamiento normativo, lógico, analítico, que tienen un mayor desgaste energético, o sea, lo que estamos haciendo ahora sería. Y por otro lado, tenemos otra forma de procesar la información que es más rápida, es intuitiva, es empírica, que realiza procesos automáticos que suceden en segundo plano, de forma inconsciente, que implican menor esfuerzo y actividad mental. En esta forma de funcionamiento, nuestro cerebro se basa en experiencias pasadas y en las relaciones que se crean a partir de las mismas con respecto a las emociones y sentimientos que se desprenden de dichas experiencias. Entonces, pongamos un ejemplo. Como van a ver en la imagen, a muy temprana edad ya empezamos a acumular estas experiencias. Y si estas experiencias son consideradas satisfactorias para nosotros, quedan almacenadas en nuestro reservorio de memoria.
En esa asociación hay ciertos factores a la hora de tomar una decisión que van a influenciar nuestras decisiones. En este caso, vean el contexto. Es la naturaleza. Si algo de esa experiencia queda almacenada, va a tener que ver, o un factor, un disparador de la experiencia puede tener que ver con el contexto de la naturaleza. Imaginemos ahora que a lo largo de la evolución de esta persona que vemos en las fotos, las decisiones que va tomando en su vida contemplan y se basan en esa experiencia y en lo que esta persona considera como disparadores de esa experiencia. Y todo esto sucede inconscientemente, pero va a hacer que esta persona decida siempre, estoy poniendo un ejemplo, basándose en la experiencia con la naturaleza. Entonces ese va a ser un factor determinante para las decisiones de esta persona a lo largo de su vida. Ya va marcando una tendencia, hace que la persona sea más predecible, una vez que uno identifica, ¿no?, este código. Y eso hace que en un futuro, tal vez, nuestras decisiones nos conduzcan a más contacto con la naturaleza. Nuevamente, son una serie de ejemplos. A lo que quería llegar con esto es que nosotros sabemos que la intuición tiene una razón de ser biológica y evolutiva. Es gracias a eso que nuestros antepasados, cazadores, recolectores, hace miles de años atrás, sobrevivieron, evolucionaron y preservaron la especie. Ellos tenían que tomar decisiones de vida o muerte y tenían que tomarlas para preservar su integridad. Es similar a lo que podemos considerar como nuestra forma de tomar decisiones hoy por hoy. Sí, nosotros podríamos, si tomamos alguna mala decisión, poner en riesgo nuestra vida, nuestra integridad física. No es lo más común y no en la sociedad en la que vivimos, en donde todo está más contenido. Pero imagínense hace 30.000 años atrás, teniendo que recolectar frutos o setas en el bosque, totalmente expuesto a otros depredadores que querían comernos. Entonces, si no nos valíamos de nuestra intuición, de tomar decisiones inmediatas, nuestra vida se ponía en peligro, como es lógico, ¿no? Entonces, hay una fórmula de conocimiento. Esto es un recuerdo que me quedó de un libro de Yuval Harari, de Homo Deus, en donde él discrimina la valoración del conocimiento de una manera que me pareció muy interesante. Todo esto contemplando diferentes épocas, ¿no? Entonces, en la Europa medieval, la fórmula del saber era conocimiento es igual a escritura por lógica. Entonces, en el medioevo, la mayoría de la población no sabía leer y escribir. Y el conocimiento estaba plasmado en los libros, en las escrituras sagradas. Todo aquel que quería entrar en contacto con el conocimiento, como razón obligatoria, necesitaba saber leer. La forma de retransmitir ese conocimiento era a través de la escritura. Por eso había escribas que copiaban las escrituras sagradas y así eh, se iba expandiendo el conocimiento, pero así todo era bastante limitado. Entonces, no todos tenían acceso a ese conocimiento. Y siempre, para llegar a ese conocimiento, necesitaban de intermediarios. Con la evolución y yendo al tiempo en el que nos encontramos hoy, en donde el conocimiento es súper accesible para todos, bueno, esa receta o fórmula del saber fue modificándose. Después, en la revolución científica, cambia. Conocimiento es igual a datos empíricos por matemáticas. Es bastante evidente esa fórmula de saber, esa fórmula de conocimiento. Pero después, más adelante, en el siglo XX, con el humanismo, la fórmula de conocimiento cambia y pasa a ser conocimiento, como estamos viendo acá, es igual a experiencias por sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a contar una breve anécdota, una historia muy interesante y colorida que explica esta fórmula de conocimiento. Hace 3 años atrás, cuando decidí abrir mi propio emprendimiento, yo soy director de una escuela de The Rose Method, acá en Buenos Aires, queda en el barrio de Villurquiza. Cuando abrimos la escuela, justo al lado, en el local de al lado, abrió un café de baristas, en donde ya era café de especialidad, no era como ir a tomar un café a cualquier lugar. Yo desde que tengo uso de razón tomo café, o sea, no creo que desde niño, pero por una cuestión de sabores, vieron que cuando somos más chicos
Hay ciertos sabores con los cuales empatizamos más que otros y los sabores amargos no suelen ser. Pero creo que desde la adolescencia tomo café. Cuando conocí este café, yo, desde un total desconocimiento, no había experimentado ni estaba al tanto de que dependiendo el método de filtrado que se usaba, el tipo de grano, el tipo de tueste, el sabor de esa infusión iba a ser diferente. Y tenía asociado que café era café, ¿no? O sea, no había mucha diferencia. O sea, por falta de experiencia, no tenía desarrollado una sensibilidad que me permitiera diferenciar matices al tomar café. Con el paso del tiempo, en estos 3 años, empecé a sofisticar un poco más mi paladar y de esa forma empecé a entender un poco más, a ampliar mis experiencias con respecto a la toma de café. Y hoy por hoy disfruto de tomar un café que tiene ciertas particularidades que son, basándome en mis experiencias, las que yo considero más satisfactorias. A lo que quiero llegar con esto es que mi conocimiento en un área, en este caso en el área café, creció en la medida de que yo me expuse a experiencias nuevas y fui desarrollando una sensibilidad que se desprende de esas experiencias. Entonces, es por eso que esta fórmula de conocimiento, para mí, referida a este tema de la libertad, es sumamente relevante y nos va a ayudar a entender lo que viene por delante. Entonces, si nuestra capacidad de elegir yace en nuestro inconsciente y esas elecciones están condicionadas por lo que nuestra mente considera como una experiencia satisfactoria, podría decirse que somos predecibles. Y además, somos esclavos de nuestros condicionamientos. Es como que, sin importar el tamaño de la prisión en la que estamos, nuestra libertad se limita a lo que podemos hacer en esa prisión. Es una forma cruda de ver esta idea de la libertad y del libre albedrío, ¿no? Pero siento que es un poco más realista y realmente siento que nos deja mucho margen de acción. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros tenemos herramientas para ampliar esa prisión o esa celda en la que nos encontramos. O sea, sabemos que somos seres condicionados. Todo lo que hacemos está condicionado. Nuestros comportamientos son condicionamientos. Entonces, contra eso no podemos cambiar, no podemos ir. Pero sí podemos utilizarlo a nuestro favor para seguir desarrollándonos, para ser más felices, para ser más libres y para tomar mejores decisiones. Entonces, les voy a contar una historia sumamente breve. Hasta ahora vengo con las historias, pero son anécdotas muy divertidas que tienen que ver con otro momento en mi vida en donde a raíz de modificar una conducta y un comportamiento pude enriquecer una experiencia. A raíz de enriquecer esa experiencia fui ganando más sensibilidad y eso me permitió ampliar mi conocimiento. Cuando yo empecé a practicar The Rose Method hace más o menos 13 años, 13, 14 años, pasó algo muy gracioso, que es que tomé la decisión de dejar de comer carne. Entonces, bueno, detrás de esa decisión venía el hecho de que, en consecuencia, tenía que aprender nuevas recetas, aprender nuevas formas de preparar los alimentos. Yo siempre fui una persona que podía comer de todo, o sea, no había algo que no me gustara. Ponían algo delante y yo lo comía. Pero básicamente mi alimentación se basaba en carne con pastas o carne con alguna raíz o tubérculo, papa, batata. Comía ensaladas también, comía vegetales, acompañando, pero no era lo principal, como que la estructura de mi alimentación era esa. Y después comía galletitas, todo lo que sea facturas, todo lo que sea basado y preparado de la harina, ¿no? Y esa era mi alimentación. Entonces, en estos 13, 14 años yo fui modificando mi alimentación un montón y todas esas modificaciones partieron de abrirme a una nueva experiencia. Entonces, la primera fue, voy a dejar de comer carne. Entonces, dejar de comer carne implicaba probar otras preparaciones de comidas a las cuales yo no estaba familiarizado, que representaban, por un lado, probar algo diferente, por otro lado, tener que aprender a cocinar de una forma diferente, tener que aprender cosas que yo en ese momento no sabía. Y el resultado fue sumamente positivo, porque rápidamente empecé a descubrir sabores nuevos,
combinaciones de alimentos que me producían sensaciones mucho más placenteras. Eh, Todos los que han comido carne saben que después de comer carne uno queda cansado. La sensación de cansancio desapareció. Yo que soy como muy hiperactivo, a pesar de estar cansado, siempre mantenía mi actividad y eso era un pesar. Entonces, todo eso cambió. En el momento que yo empecé o dejé de comer carne, empecé a sentir mucha más vitalidad, mucha más energía, mucha más claridad mental, más lucidez. Imagínense, no paré nunca más. Y desde ese entonces que sigo sin comer carnes. Entonces, a raíz de esta experiencia, descubrí la culinaria, básicamente, porque yo fuera de lo básico no cocinaba nada más. Entonces, a raíz de esto aprendí a cocinar otras cosas. No voy a decir que soy un gran chef, pero la verdad que me defiendo mucho más que antes. Entonces, para cerrar un poco la anécdota, el dejar de comer carnes en mí representó encontrar una forma de alimentación más consciente. Eso quiere decir que salí del automático, que rompí el condicionamiento social. Viviendo en la Argentina, o sea, tenés que comer carne, es como la alimentación básica acá. Eh, Poder romper con eso me permitió descubrir otras cosas. Entonces fue sumamente positivo. Dicha esa anécdota, muchas veces el pasado y el futuro tienden a ser los lugares preferidos para nuestra conciencia. Yo, en lo particular, tiendo a ser más de esas personas que divagan en el futuro. Todo el tiempo estoy proyectándome a un futuro, creando situaciones, imaginando cosas, generando proyectos. Hay personas que no, que tienden a irse al pasado y todo el tiempo están recordando, rememorando, sintiendo nostalgia. No digo que de a momentos no recuerde situaciones del pasado, pero mi tendencia es, si me voy a dispersar y si voy a dejar que mi conciencia divague, se va al futuro. Entonces, cuando la conciencia está en el presente, suceden cosas. Ahora, considerando esta posibilidad de ampliar nuestras experiencias, puedo afirmar que la conciencia del ahora, o sea, el estar presente, es lo que yo considero la herramienta principal para poder ampliar estas experiencias de vida y de esa forma ir ampliando esa prisión en la que todos vivimos y tener más opciones a la hora de elegir. Entonces, teniendo eso en mente, ¿cómo puedo abrirme a nuevas experiencias? Surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para abrirme a nuevas experiencias? El concepto es simple, es probar cosas que habitualmente no haría. Es salir del automático. Vieron que cuando estamos en automático, nuestra vida, nuestra agenda está estructurada de una determinada forma, las actividades que hacemos en lo cotidiano, y habitualmente vamos como, vieron como los caballos cuando andan por la calle, ay, no recuerdo cómo se llama, bueno, ya va a llegar, esos anteojos que tapan la visión lateral y hacen que uno pueda ver solo para adelante. Cuando estamos en automático es como que vamos así, vamos para adelante y hacemos lo que tenemos que hacer y punto. Y no dejamos lugar a nuevas experiencias. Entonces, si no hay un cambio en nuestra actitud en ese aspecto, nunca vamos a estar abiertos a nuevas experiencias. Nunca vamos a elegir diferente, porque ya sabemos que la elección viene del inconsciente y se basa en esas experiencias. Es como que está sumamente acotada. Nuestras decisiones siempre van a tener una tendencia. Para romper esa tendencia, ¿qué necesito hacer? Necesito abrirme a nuevas experiencias. Y eso tengo que crear el lugar en mi agenda, en mi automático para que suceda. Entonces, vamos a ver un poquitito qué es lo que, a mi entender, necesitamos tener. Lo principal es intención. La intención es lo que nos permite crear ese espacio en nuestra agenda para poder abrirnos a esas nuevas experiencias. Entonces, si yo realmente tengo la intención de que eso suceda, bueno, va a pasar a ser una prioridad en mi vida y es muy probable que pueda llevarla a cabo y sostenerla en el tiempo. Ahora, precepto moderador. Toda la vida tiene que ser abierta a nuevas experiencias, entonces yo no puedo hacer las cosas que yo sé que me gustan. Obvio que puedo. Nadie está diciendo eso. Yo simplemente lo que propongo es, en algunos momentos, abrirnos a experimentar cosas nuevas para enriquecer nuestro conocimiento y para tener más herramientas a la hora de elegir. Lo que no implica que todo el tiempo tenga que estar abierto a nuevas experiencias. Y yo sé que hay cosas que me producen satisfacción, ¿por qué voy a dejar de hacerlas? Está buenísimo, las sigo haciendo, pero yo también quiero enriquecer mi acervo de conocimiento. Entonces necesito abrir algunos momentos para nuevas experiencias. Entonces, cuando
decido abrirme a esas nuevas experiencias, hay ciertas actitudes que favorecen que esa experiencia sea asimilada, incorporada, y hay otras actitudes que repelen esas nuevas experiencias o nos hacen teñirlas de algo no satisfactorio para que esa experiencia no quede almacenada. Si la experiencia no queda almacenada, ¿de qué nos sirve? Entonces, hace algunas semanas atrás yo me encontré con un amigo mío, Marquitos Cervini, una persona sumamente ocurrente con la cual puedo tener este tipo de conversaciones durante horas y de la nada él siempre me lleva a situaciones vivenciales, a experiencias que todos hemos tenido, pero que las expone de una forma muy particular. Entonces, estábamos sentados en el parque disfrutando del sol un domingo a la tarde y él me dijo, ¿te acordás esos momentos en donde salís de la pileta cuando sos chiquito y te tirás al borde de la pileta y empezás a ver los agujeritos en el piso? Vieron que la estructura de las piscinas o piletas, como le decimos acá en Argentina, tienen un material como si fuese azulejos o un tipo de granito medio poroso, y que muchas veces cuando uno sale del agua, el agua se mete en esos poros y se hacen como pequeños charquitos. Y un poco lo que él me dijo es, ¿te acordás de esa sensación en donde la cabeza para y durante unos instantes quedamos absortos mirando algún detalle de esa piedra porosa, en donde la sensación es de total quietud, es sumamente placentera, y donde los pensamientos se aquietan, ¿sí? Y paran, y el tiempo se detiene, y toda la conciencia se funde en ese detalle que empezamos a percibir? Y eso me pareció sumamente enriquecedor para poner este ejemplo. Como ustedes ya saben, y si no lo saben, les cuento, mindfulness es una herramienta que nos ayuda a vivir más enfocados en el presente. Para poder aplicar esa herramienta, hay ciertas actitudes que tenemos que incorporar para no rechazar la experiencia. Una de ellas es la mente de principiante. La mente de principiante tiene que ver con esa capacidad de asombro y hambre de conocimiento que todos tuvimos cuando éramos niños, cuando estamos empezando a conocer el mundo, mejor dicho. En esos momentos es como que todo es increíble, todo es nuevo, cualquier experiencia vale la pena, y cuando van pasando los años, uno empieza a discriminar un poco más. Nuestro reservorio de experiencias nos dicen, no, esto ya lo vivimos, esto ya está, ya lo conoces, y empezamos a vivir en automático, en donde cada vez las experiencias nuevas son más limitadas, cada vez son menos, hasta que la vida se vuelve totalmente rutinaria y monótona, y ahí dejamos de aprender. Para contrarrestar esto, esta herramienta de mindfulness nos permite retomar esa actitud, esa mente de principiante. Cuando queremos incorporar una experiencia nueva o abrirnos a nuevas experiencias, si utilizamos esa actitud, es muy probable de que podamos aprender de cosas que incluso sean, no sé, actitudes o comportamientos que habitualmente tenemos, pero los redescubrimos. Entonces, esta actitud nos permite redescubrir algo que tal vez ya asumimos que conocemos, o experiencias que realmente son nuevas. Otra actitud mindfulness es la paciencia. Es muy común tener una experiencia y que esa experiencia, de acuerdo a la expectativa que nosotros tengamos, no esté a la altura y digamos, no, la experiencia no fue satisfactoria. Y entonces descartemos esa posibilidad por haber tenido una experiencia. Recuerden todas las experiencias que tuvimos cuando éramos niños. La perseverancia, la constancia y la paciencia que teníamos, por ejemplo, para aprender a caminar. Ninguno de nosotros, a la hora de aprender a caminar, la primera vez que se cayó, desistió y dijo, no, esto de caminar no es para mí. Todos caminan menos yo no puedo. No, nos caíamos, nos levantábamos, nos caíamos, nos levantábamos. Jamás nos cuestionamos si cuántas veces tendré que caerme, la verdad que me siento frustrado. No existía eso. Entonces, ¿por qué en ese momento no existía y por qué hoy, cuando me encuentro con el primer obstáculo, cada vez que quiero hacer algo, digo, ay, no, esto no es para mí, no, no, yo la verdad que no puedo? A ver, entonces, en parte, la actitud que nosotros tomamos define cómo vamos a comportarnos. Cuando incorporamos la paciencia y entendemos de que son procesos, no vamos a tener solo una experiencia, vamos a tener varias. Y al tener varias experiencias, seguramente alguna de esas encaje con nuestra forma y sea considerada satisfactoria. Y por último, evitar juicios.
El prejuicio es ese juicio que ya está establecido antes de que nada suceda. Entonces, yo tengo una idea constituida de cómo son las cosas y basándome en esa idea es que, bueno, digo, no, esto en realidad no está bien, no estuvo bueno. ¿Por qué? Porque para mí esto debería haber sido de otra forma. ¿Cómo? Entonces, un prejuicio me impide ver lo que realmente está ahí. Si yo no hago juicios sobre las cosas, o sea, hacer juicios básicamente tiene que ver con crear o colocar adjetivos o crear dualidades. Esto está bien, esto está mal, me gusta, no me gusta, eh, es agradable, eh, demasiado sofisticado para mí. Cualquier adjetivo, cualquier característica que yo le agregue es muy probable que eso tenga que ver con algún juicio. Si yo observo con esa mente de principiantes, esto es nuevo. No tengo cómo rotularlo, cómo catalogarlo. ¿Cómo voy a hacer un juicio de algo que no conozco? Por más de que ustedes lo conozcan, si adoptan esa actitud, van a empezar a ver que hay cosas que tal vez en algún momento pasaron desapercibidas. Pasaron desapercibidas porque previamente habíamos hecho un juicio sobre eso, entonces ese juicio nos impidió ver lo que realmente estaba ahí. Con estas tres actitudes, nosotros vamos a tener a nuestra disposición las herramientas necesarias para abrirnos a nuevas experiencias. Y ahora, hay algo que puede jugar sumamente en contra, que tiene que ver con el perfeccionismo disfuncional. Es algo que yo sufrí durante muchos años y que me impidió realizar. No digo realizarme, digo realizar. O sea, cada vez que yo me proponía hacer algo, como siempre fui muy exigente para conmigo, al yo no estar a la altura de mi exigencia, porque, a ver, ¿quién va a estar o quién va a hacer algo perfecto la primera vez que lo hace? Pues muy difícil de que eso suceda. Pero bueno, mi cabeza, totalmente desproporcionada, decía, no, a ver, probá a hacer esto. Pongo un ejemplo. Voy a bailar, quiero aprender a bailar. Resulta que soy de cartón para bailar. Cero coordinación, no hay motricidad. Entonces digo, no, bueno, en realidad el baile no es para mí. Yo, si no voy a ser perfecto, si no me va a salir bien ya de entrada, tal vez esto no sea para mí. O sea, puedo hacer otras cosas, seguramente, no sé, jugar al fútbol, hacer otras cosas van a funcionar conmigo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ante esa situación, yo quiero cierto estándar de perfección que no tengo todavía, y entonces, como no lo tengo, decido no hacer nada. Y me pierdo la posibilidad de aprender algo. Para aprender a bailar, necesito exponerme a la danza, y es un proceso, es como un proceso evolutivo. No puedo acelerar ese proceso evolutivo. Es como que le digamos o que esperemos que nuestro hijo salga corriendo si todavía no camina. Antes de correr, él va a tener que ponerse en pie, pararse, tener equilibrio, después perder ese equilibrio para dar los primeros pasos, aprender a caminar, recién después correrá. Nunca pensaríamos decir, no, mi hijo vino fallado porque no corre. No, a ver, es un proceso, ya correrá. Entonces, esa misma condescendencia la tenemos que tener para con nosotros mismos. Cuando nos exponemos a algo nuevo, bueno, es un proceso y un periodo de aprendizaje, no tiene que ser perfecto, pero sí tenemos que hacerlo, si es que queremos ir en esa dirección. Porque si dejamos de ir en esa dirección porque no es perfecto, bueno, estamos perdiéndonos y estamos privándonos de algo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para implementar esto de las nuevas experiencias? Yo lo que sugiero, que a mí me dio muy buenos resultados y se lo sugiero siempre a mis alumnos y les da muy buenos resultados también, es determinar un horario en la agenda durante la semana para abrirse a nuevas experiencias. No tiene que ser algo wow, ni muchas horas. Puede ser dentro del ámbito de su casa, puede ser afuera, no sé, nuevas experiencias. Les pongo un ejemplo. Si ustedes no son de leer, propónganse tener la experiencia de entrar a la lectura. Entonces, busquen algún libro que les parezca atractivo, creen el ambiente que sea más adecuado, un ambiente que sea invitador para leer, en un momento del día en donde ustedes estén con la energía suficiente y la predisposición para tener esa nueva experiencia. No pongan eso a última hora del día cuando ya están cansados después de haber trabajado un montón de horas o de haber hecho mucha actividad física o qué sé yo, en un momento en donde no tienen energía para exponerse a una nueva experiencia, que como ya saben va a requerir de que estén en el presente. No pueden ser las tareas que por ahí hacen en automático. O sea, hay muchas tareas en lo cotidiano que
las venimos haciendo desde hace muchísimos años, que no nos requieren esfuerzo. Las hacemos en automático. Una experiencia, cuando yo quiero tener una experiencia nueva, necesito estar presente, necesito de toda mi lucidez y energía para poder enriquecerme. Entonces, sugiero que sean momentos en donde ustedes consideren que tienen mucha lucidez. Una vez que determinan esos momentos, pónganlo en la agenda, si es que usan agenda. O sea, realmente hagan que eso suceda. Si ustedes dicen, sí, lo voy a hacer algún día, si yo no digo cuándo, fecha, hora y lugar, no va a pasar. Entonces, para que eso suceda, está bueno que uno tome el compromiso. Entonces ya pongo de manifiesta mi intención. Lo voy a hacer tantas veces por semana, a tal horario. Nuevamente, pueden ser 30 minutos. Volvamos con el tema de la lectura. Creo las condiciones, el lugar en mi departamento en donde a tal hora del día, ponele a la mañana, da el sol y puedo sentarme en una silla y leer 30 minutos. Entonces agarro ese libro que seleccioné, que me parece interesante, y creo el hábito. 30 minutos. Y 30 es mucho menos, 15. Y después sostengo ese hábito por un tiempo, no sé, 3 meses. Después de 3 meses evalúo los resultados y digo, ¿fue satisfactorio? Sí, me leí un libro. Ahora tengo más conocimiento que antes. Me gustó la experiencia. Me ayuda a reflexionar sobre otras cosas. No sé, cada uno irá viendo, pero es una herramienta que es muy práctica y es infalible. En el momento que nosotros le designamos un horario y un lugar en nuestra agenda, lo más probable es que podamos sostener ese nuevo hábito o nuevo comportamiento. En este caso, orientado a tener nuevas experiencias. Y bueno, con esto quiero cerrar, mis amigos. Hoy me extendí un poquitito más. En cada situación de la vida podemos encontrar un universo de posibilidades. Entonces, en esta idea de que nuestras decisiones ya están condicionadas de alguna forma, porque, como vimos antes, se basan en un impulso que viene del inconsciente de querer recrear aquellas situaciones ya vividas que consideramos satisfactorias. Si nosotros vamos enriqueciendo nuestro reservorio de experiencias, vamos a empezar a tener más posibilidad de vivir con esa sensación de libertad. Entonces, lo que cada uno entienda por libertad seguramente se expanda si tenemos nuevas experiencias. Entonces, con esto vamos a cerrar con esa idea. La próxima semana vamos a abordar otros contenidos que también van a estar relacionados con la intuición. Les cuento brevemente, tuve que vincular mi canal de YouTube a otro mail, así que si se habían suscrito al canal, a mi canal, que está vinculado con el otro mail, ahí voy a sacar los contenidos y voy a subir todo en este. Así que si no lo hicieron, suscríbanse, denle un like a este video si les gustó, así están en contacto con toda la info que vaya subiendo. Por ahora es un contenido por semana. Más adelante tal vez sean más. Así que muchas gracias por acompañarme.